Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Vamos a hablar, en este caso seguimos, recuerden hablando sobre el ADN, el ARN. Recuerden que habíamos mencionado que el ADN, en este caso, se le llama ácido desoxirribonucleico. Recuerden que al ADN decíamos que en este caso es un ácido nucleico formado por nucleótidos de desoxirribosa, conocido como desoxirribonucleicos. Recuerden que decíamos que se encuentra en forma de doble cadena. En el gráfico podemos nosotros observar la doble cadena de mi ADN. Recuerden también que decíamos que para formar mi doble cadena de ADN existe una complementariedad entre bases nitrogenadas. Recuerden que yo les mencionaba que se deben emparejar siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Siempre van a ser esa pareja de bases nitrogenadas. Por ejemplo, tengo yo aquí mi adenina y se une con mi timina. Tengo aquí mi citosina y se une con mi guanina. Recuerden, siempre son estas dos bases nitrogenadas que se unen. No puede ser la adenina con la citosina ni la timina con la guanina, sino debe ser siempre, siempre, siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Recuerden, ¿no? Y van formando, en este caso, la unión va formando mi doble hélice. Recuerden que también decíamos que en cuanto a mi ADN, decíamos que nuestra cadena tiene polaridad. ¿Qué decía en este caso nuestra polaridad? Que tiene dos extremos claramente diferenciados. Tal vez alguien se acuerda del extremo cuando estaba unido al carbono 5, como le mencionábamos, y cuando estaba unido al carbono 3, ¿cómo se le denominaba? Tal vez se acuerdan. Tengo a Juan, Angelita, Cristel. Ah, no, Cristel es nueva, ¿no? Bienvenida, Cristel. Nirvani y Gilda. Y tengo a Mari. Listo. ¿Se acuerdan, en este caso, cuál mencionaba yo? ¿Cómo se le denominaba en este caso cuando estaba unido al carbono 5? ¿Cómo le denominaba yo a mi cadena que estaba unido al carbono 5? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo le denominábamos? ¿Cómo le llamábamos cuando estaba unido al carbono 5? Recuerden que le conocíamos como 5 y una comita arriba, ¿no? Recuerden que decíamos que nuestro carbono 5 está unido al grupo fosfórico. Y decíamos que en cambio mi grupo 3 con comita arriba, que era en el carbono 3, estaba unido a mi grupo OH, ¿no? Recuerden. Aquí tengo yo mi doble cadena. Recuerden que yo les mencionaba que en un extremo, en este caso es 5 y en el otro extremo es 3, ¿no? Recuerden, 5 y 3. Recuerden que al formarse la doble cadena, además de ser complementarias, siguiendo la ley en este caso de la complementariedad, se disponen de forma antiparalela. ¿Qué quiere decir esto de forma antiparalela? Que en el extremo 3 de una cadena queda enfrentado al extremo 5 de otra. Recuerden, ¿no? Aquí tengo yo mi extremo 5 y aquí tengo mi extremo 3. Eso quiere decir antiparalela. Igual aquí tengo el extremo 5 y mi extremo 3. Recuerden, ¿no? Que denominábamos y hablábamos sobre el ADN. Recuerden también que en cuanto a mi ADN, decíamos que se considera, en este caso, como una estructura secundaria. Recuerden que nosotros decíamos que al compactarse, gracias a las proteínas de las histonas, recuerden que decíamos que se compactaba
mi ADN se enrollaba y daba lugar a una estructura denominada nucleosoma, ¿no? Y miren, aquí tengo yo mi nucleosoma. Recuerden que decíamos que nuestro ADN se enrolla a través de proteínas denominadas histonas, las cuales permiten, como menciono, que mi ADN se enrolle y así dé lugar a estructuras denominadas nucleosomas. Recuerden, aquí tengo yo mis nucleosomas, los cuales pueden empaquetarse generando lo que se conoce como el superenrollamiento del ADN. Mis nucleosomas pueden, en este caso, enrollarse aún más, a lo cual denominamos superenrollamiento, y yo formo, en este caso, los cromosomas. Recuerden que mi ADN se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando, hasta llegar a la estructura conocida como cromosoma. Recuerden que se compacta, hace un superenrollamiento mi ADN, el cual se va enrollando y compactando y forma a los cromosomas. Miren, finalmente mi ADN al momento de que se va enrollando, 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 finalmente termina con nuestra estructura, que en este caso es mi cromosoma. También hablábamos de un poquito de la historia del ADN. Decíamos que el descubrimiento de la estructura del ADN se debe a James Watson y Francis Crick, pero recuerden que tenían la ayuda también de Rosalind Franklin, quien consiguió fotografiar mediante rayos X la molécula de ADN, ¿no? Miren, aquí yo tengo a James Watson, Francis Crick. Obviamente ellos lograron descubrir la estructura de ADN con la ayuda de Rosalind Franklin, quien en este caso consiguió fotografiar mediante rayos X la molécula de ADN en este caso, ¿no? Recuerden que James Watson y Francis Crick fueron ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1962 y decíamos que esto fue por el descubrimiento de la estructura de la molécula, en este caso del ADN, ¿no? Y en este caso, su importancia para la transferencia de la información, en este caso en la materia viva, ¿no? Recuerden también que Rosalind Franklin fue la química inglesa que consiguió fotografiar la molécula de ADN mediante difracción de rayos X. Una de estas fotografías llegó a Watson y a Crick, perdón, quienes lo utilizaron para formular su teoría de la doble hélice. Recuerden que mi ADN, como mencionaba yo, tiene doble hélice, ¿no? Hablando un poquito más de la historia del ADN, recuerden también que mencionábamos que el ADN participa en procesos imprescindibles para la vida. Recuerden que mi ADN es el que contiene la información sobre cómo sintetizarán las proteínas, ¿no? Cómo se sintetizarán las proteínas. Mi ADN igual es el portador de la información genética y por lo tanto se tiene que duplicar para poder pasar esta información a las células hijas. Y ahí viene un proceso. Tal vez ustedes recuerdan el proceso, en este caso, que producía la duplicación para, en este caso, las células hijas. ¿Se acuerda alguien del proceso? ¿Qué nombre tenía este proceso? Marilyn, Angelita, Gilda, Juan, Nirvana y Kevin. Tal vez se acuerdan del proceso que yo mencionaba, que en este caso consistía en duplicar esta información para poder pasar la información a las células hijas. La replicación, Lisa. Sí, Angelita, muy bien. Recuerden que la replicación, como menciona Angelita muy bien, es la que nos ayuda a duplicar esta información genética para poder pasar la información, vale recalcar, a las células hijas. En el momento, en este caso, en que una célula se divide para dar lugar a dos células hijas, el ADN se duplica, con el objetivo, en este caso, de transferir la misma información a las dos células restantes, de transmitir la misma información a estas dos células al momento que ya se dividen, ¿no?
Recuerden también que yo mencionaba que el ADN posee la información para crear las proteínas de un ser vivo. En función de la secuencia de nucleótidos de ADN, recuerden que los nucleótidos se forman a través de la unión de bases nitrogenadas. ¿Cuáles eran? Tal vez se acuerdan qué unión, qué uníamos en este caso, cuáles bases nitrogenadas uníamos para que se forme la doble hélice. Mencionaba a cuatro bases nitrogenadas. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Recuerden que uníamos cuatro bases nitrogenadas. Recuerden que siempre uníamos la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Esas eran mis cuatro bases nitrogenadas, ¿no? Recuerden, siempre se unen, ¿no? Y bueno, entonces, como decía, en función de la secuencia de nucleótidos de ADN que contenga un organismo, se creará una serie de proteínas que harán que cada organismo se desarrolle de forma diferente. Sin embargo, el ADN obviamente no puede traducirse directamente a proteína, por lo que es necesario otro proceso intermedio. En este caso, es el proceso que lo conocemos como transcripción y en él, a partir de la cadena de ADN, se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas a proteínas. Recuerden, como mencionó mi ADN, no puede traducirse en este caso directamente a proteína, no puede formarse directamente a proteína y por ello necesita de un proceso intermedio que menciono en este caso que es la transcripción. Recuerden la transcripción y a través de la transcripción ya se crean pequeñas cadenas de ARN. Del ADN se crean pequeñas cadenas de ARN a través de la transcripción, las cuales mis cadenas de ARN ya pueden ser leídas y ya pueden ser traducidas a proteínas. Ahí sí ya son traducidas a proteínas, recuerden, ¿no? Recuerden que en este caso se sintetiza una cadena complementaria. Miren, aquí tengo yo. Tengo una cadena complementaria a una de las cadenas de existentes, en este caso, siguiendo la ley de la complementariedad de la base. Recuerden que yo decía que siempre tiene que ir adenina con timina y citosina con guanina, siempre. Por ejemplo, aquí tengo yo mi cadena eh, existente y aquí yo tengo mi cadena complementaria. Mi cadena complementaria se va a unir a mi cadena existente a través de las bases que yo menciono, recuerden, ¿no? Siempre se va a unir buscando la adenina a una timina y siempre se va a unir la citosina con la guanina. Van a buscar mis cadenas complementarias, van a buscar, obviamente, a su base nitrogenada que le corresponde para poder unirse y al momento de que se unen ya pueden formar mi doble hélice, ¿no? Ya pueden formar mi doble hélice. Recuerden que mi ADN tiene doble cadena, ¿no? Se obtienen dobles cadenas idénticas a la original. Miren, aquí está mi doble cadena y aquí tengo yo una doble cadena idéntica a la original, formadas así por una cadena preexistente y otra acabada de sintetizar, ¿no? Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta.
Recuerden que estamos haciendo un resumen de lo que vimos la clase anterior, ¿no? Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. No, Liz. Listo, Kevin, gracias. Espérenme un ratito. Ya listo. Seguimos entonces. Vamos a hablar sobre el ARN. Recuerden que hemos venido hablando sobre el ADN y hoy vamos a hablar sobre el ARN. Recuerden que ARN solo se podría decir que son eh, una forma resumida de decir ácido ribonucleico. ARN se le llama ácido ribonucleico. Al ADN, ¿cómo se le denominaba? ¿Se acuerdan cómo se le denominaba al ADN? Al ADN le denominábamos ácido desoxirribonucleico, ¿no? A mi ARN, en cambio, le denominamos ácido ribonucleico. Recuerden que mi ARN es el otro tipo de ácido nucleico presente en los seres vivos. Mi ADN y mi ARN están presentes en los seres vivos, como mencionó. Mi ARN se diferencia del ADN por estar formado por una ribosa en vez de una desoxirribosa.
y por presentar uracilo en lugar de timina. Recuerden que hablábamos de la formación del ADN y mencionábamos que estaban formados por bases nitrogenadas, que estaban formados por, en este caso, un azúcar. Y recuerden que decíamos que en vez de la timina se le utiliza uracilo. En este caso veíamos esta parte aquí. Miren, en nuestra formación, recuerden que mi ADN está formado por una pentosa llamada desoxirribosa y en cambio mi ARN está formado por una pentosa llamada ribosa. Recuerden que también para formar mi ADN y mi ARN yo necesito bases nitrogenadas, de las cuales son diferentes en cuanto a mi timina y mi uracilo. Recuerden que las bases, la adenina, la guanina y la citosina son igual para el ADN y son igual para el ARN. El que cambiaba en este caso era la timina, que era para el ADN, y el uracilo, que era para el ARN. Esa base nitrogenada es la que cambia. Mi ADN, como menciono, tiene timina y mi ARN tiene uracilo y el resto, o sea, las tres que sobran, son iguales para mis dos ácidos nucleicos. En este caso, la timina y el uracilo son los que diferencian en este caso al ADN con el ARN, ¿no? En cuanto a mi desoxirribonucleicos y a mis ribonucleicos, pues igual, ¿no? Se unen a través del grupo fosfato a mi adenina, guanina, citosina y timina. Y aquí también yo tengo mi grupo fosfato que se une a mi adenina, guanina, citosina y a mi uracilo, que son diferentes, ¿no? Recuerden, timina y uracilo. Timina es para mi ADN y uracilo es para mi ARN. En la pentosa, recuerden que también en el ADN es lo desoxirribosa y pentosa para mi ARN se forma a través de la ribosa. Y la unión de mi pentosa, de mi base nitrogenada y mi desoxirribonucleicos, yo formo mi ADN a través de la unión de estos tres componentes. Perdón. Como menciono, esa se vendría a ser la diferencia, ¿no? En cuanto a mi pentosa, recuerden que menciono la desoxirribosa es para el ADN y la ribosa es para mi ARN. Las bases nitrogenadas, la que cambia en este caso solo es la timina y el uracilo. Hacen la diferencia, como menciono, la timina es para el ADN y el uracilo es para el ARN. Los desoxirribonucleicos, en este caso todos tienen grupo fosfato y aquí también. Todos tienen grupo fosfato, pero está unido al uracilo y aquí a la timina. Eso es lo que les hace diferenciar. Recuerden, como mencionó, los tres componentes hacen mi ADN y los tres componentes hacen mi ARN. ADN, como le decíamos en este caso de la forma larga, no de la forma abreviada. ¿Cómo se le denominaba a mi ADN? ¿Quién me dice? Chicos, ¿están por ahí? ¿Cómo yo le denomino a mi ADN de la forma larga? Se podría decir, no. A mi ADN le denomino ácido desoxirribonucleico. ¿Y a mi ARN cómo le llamo? A mi ARN, ¿cómo se le llama?
Se le denomina ácido ribonucleico, ¿no? Listo, sigamos entonces. Decía en este caso que se diferencia el ARN del ADN por estar formado por una ribosa en vez de una desoxirribosa, que ya mencioné, en este caso hablé de la formación, ¿no? Y también se diferencia por presentar uracilo en lugar de timina, ¿no? Recuerden que mencionaba eso también. Decíamos que el uracilo cambia en mi ARN y en mi ADN, en cambio, tiene timina, ¿no? Recuerde. Ya, listo. Dicho esto, vamos en este caso a seguir con la clase, ¿no? Hay tres tipos, en este caso, principales de ARN. Tengo yo el ARN mensajero, tengo yo el ARN de transferencia y tengo yo a mi ARN ribosómico. Tengo yo tres tipos de ARN, el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. En cuanto a mi ARN mensajero, este se sintetiza a partir del ADN. El ARN mensajero en este caso se encarga de transportar la información que contiene mi ADN hasta los ribosomas. Repito, mi ARN mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. Listo. ¿Quién me dice en este caso de qué se encarga mi ARN mensajero? ¿De qué se encarga? Mi ARN mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. Recuerden que este es un paso imprescindible para la síntesis de proteínas. Mi ARN mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. En cambio, mi ARN de transferencia suele ser moléculas, en este caso muy pequeñas, que transportan los aminoácidos hasta las cadenas proteicas en la secuencia que termina el ARN mensajero. Repito en este caso, mi ARN de transferencia son moléculas muy pequeñas que transportan los aminoácidos hasta la cadena proteica en la secuencia que determina el ARN mensajero, ¿no? Recuerden que la unión entre el ARN de transferencia y los aminoácidos que transportan se establece mediante enlaces covalentes. Esta unión, recuerden, mi ARN de transferencia en este caso son moléculas muy pequeñas que transportan los aminoácidos hasta las cadenas proteicas en la secuencia que determina el ARN mensajero, ¿no? Recuerden, como menciono, que esta unión entre el ARN de transferencia y los aminoácidos se establece mediante enlaces covalentes. Esto en cuanto al ARN de transferencia, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en este caso están mis moléculas, que son muy pequeñas, que transportan aminoácidos, que en este caso tengo yo aquí. Ay, espérenme que ya. Aquí tengo.
Aquí tengo mis aminoácidos en este caso. Y recuerden que dice que transporta aminoácidos que tengo yo aquí hasta las cadenas proteicas en la secuencia que determina el ARN mensajero. No, miren, aquí sería la transportación, aquí van transportan mi secuencia de aminoácidos hasta las cadenas proteicas que determinan la secuencia de mi ARN mensajero. Listo. Hablamos ahora de mi ARN ribosómico. En este caso, recuerden que mi ARN ribosómico es el más abundante de todos los ARN, ¿no? Las moléculas de ARN ribosómico están asociadas a proteínas, constituyendo así los ribosomas. Miren, aquí tengo en este caso mis ribosomas, ¿no? Aquí tengo ribosomas y ribosomas. Aunque estas estructuras son muy variables y cada uno posee una función determinada, el papel del ARN en general es siempre el de sintetizar las proteínas. ¿Cómo hace en este caso la sintetización de las proteínas? Pues siguiendo la información marcada por el ADN y mediante el proceso llamado traducción que ya vimos, ¿no? Recuerden en este caso que habíamos hablado de un proceso llamado traducción, que permite obviamente sintetizar las proteínas. Recuerden que para esto el ARN mensajero se crea como una copia complementaria del ADN. Esto ya habíamos hablado, recuerden que es la transcripción y en este caso llega hasta los ribosomas, que sería el ARN ribosómico, donde es leído. En este proceso, el ARN de transferencia va uniendo distintos aminoácidos. Recuerden que aquí decíamos que va uniendo distintos aminoácidos en función de la secuencia marcada, obviamente por cuál, por el ARN mensajero, ¿no? Y así de esta forma se crean las cadenas de aminoácidos que dan lugar a las proteínas. Recuerden que nosotros decíamos que el ADN, a través del proceso llamado traducción, se convertía ya en ARN, el cual ya podía ser leído y formado y transformado a proteínas, ¿no? Recuerden en este caso eso. Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo. Entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos. Si tal vez surge alguna duda en el deber, no duden en escribirme a través de mi WhatsApp. Ahí yo solvento todas sus dudas, ¿no? Listo. Hasta luego con todos. Que tengan una buena tarde.